Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube o a mi podcast, soy el Delfín Inversor. Hoy os traigo un nuevo episodio después de bastante tiempo, ¿no? Aún no sé cómo se va a titular, pero va a ser algo como ¿por qué Bitcoin no es adoptado por más entidades o por más personas? O no sé cómo lo voy a llamar exactamente, pero espero que me entendáis, o países, ¿no? Lo que sea. Pero antes de comenzar, quería hacer un pequeño inciso. Bueno, un suscriptor, que de hecho le mando un saludo, a Senato, juraría que se llamaba, que me dejó un comentario diciendo que quizá me iba a veces un poco de las ramas y que me sugirió que me hiciera una pequeña escaleta o un guión para cada episodio. La verdad lo había barajado, lo estuve pensando y tal, después de leer el comentario, pero he llegado a la conclusión de que me gustaría seguir con el formato de siempre, que es algo improvisado, porque esto al final es algo que hago por hobby. En cierto sentido, sí, me gusta hacerlo, realmente por eso lo hago. Y, y como tal, ¿no? Pues quería hacerlo así, improvisado, compartiros mis ideas y si a alguien le puede ayudar o aportar valor, pues encantado, ¿no? Obviamente os traigo temas que crea que os puede interesar. Hoy vamos a hablar de por qué Bitcoin no es adoptado por más entidades o por más gente en general. Y yo creo que, bueno, a lo largo de... He hecho un poco de estadística mental y a lo largo de estos últimos meses me he dado cuenta de que realmente no conozco a nadie, sea de manera personal o por YouTube o por las redes, no conozco a nadie que entienda perfectamente el sistema de Bitcoin y que mínimo no le dé un valor a eso, ¿no? O que, no lo o que lo reconozca al menos, aunque luego finalmente no invierta. Obviamente la que voy a exponer va a ser solo una de las miles de razones, porque no va a ser solo de esta, tanto sea por la volatilidad, por la política monetaria y económica que tenga cada país, o porque ciertas personas son un poco corruptas y no les interesa coger algo que descentralice algo tan poderoso como la moneda de su país. Pero quería aclarar eso, de hecho este episodio ya lo había grabado y se me olvidó implementar esto y lo estoy volviendo a grabar todo de cero. Y, eso, ¿no? Quería dar una de las razones. Y la razón que quería traer, que para mí es bastante grande, es la del desconocimiento. Me he dado cuenta de que toda la gente que yo conozco que conoce Bitcoin, mínimo o le da valor o lo reconoce, ¿no? Reconoce el valor que hay detrás, o invierte, o lo que sea. Y me he dado cuenta, en cambio, de que toda la gente que critica de una manera casi destructiva a Bitcoin, es porque no lo conoce. Ya habéis visto, ¿no? A todas estas personas que salieron en televisión o en redes diciendo que Bitcoin se iba a cero cuando valía 1, 10, 100, 1000 dólares, lo que sea. Y yo creo que toda esta gente al final es por desconocimiento. Bueno, yo he llegado a escuchar toda clase de barbaridades acerca de Bitcoin. Gente criticándolo diciendo que ha sido una tecnología que acaba de surgir y en el 2018 alguien diciendo esto. Gente que dice que, yo qué sé, que ni siquiera sabe cuántos Bitcoin van a haber o no saben cómo se emiten o lo que sea. Yo creo que al final es todo desconocimiento. Al final, mm, lo que esperamos o lo que creo que lo que debería pasar en un futuro es que algo como Bitcoin, que realmente es muy valioso, está, entre comillas, así de forma simple. Se puede decir que, yo qué sé, está bien hecho, es casi perfecto en muchos sentidos en los que puede ser, en la medida de lo físicamente posible. ¿Y a qué se debe este desconocimiento? Porque Bitcoin al final lo estuve pensando y es un cruce al final de muchísimas ciencias. Está el componente tecnológico, o sea, es una tecnología totalmente innovadora y disruptiva que antes, por así decirlo, no existía, porque dentro de lo que es la tecnología al final es el cruce de muchísimas tecnologías, que eso es una dificultad adicional, es una segunda capa. Tienes que entender un poco de encriptación, de programación, em, de economía, mucha economía. Tiene hasta un componente filosófico de componente filosófico social, podríamos decir, porque si al final se utilizara el Bitcoin como idealmente yo pienso, como mucha gente piensa que debería ser, al final tu filosofía de vida casi cambia, ¿no? Y tienes que entender muchas cosas. Y también, además de esto, comprender muy bien la historia del dinero y de la moneda y de su función.
Entonces, cada una de estas ramas la podría desarrollar, la verdad, pero creo que va a ser algo más cortito y si os gusta o lo que sea, en un futuro podría ampliar. Pero al final es todo esto, ¿no? O sea, es muy complicado. Incluso puedes coger a... Hay muchas cosas. A un niño pequeño, según cómo se lo expliques o que sea, le puedes enseñar algo de economía, incluso algo de contabilidad y lo pueden llegar a entender, ¿no? O un señor muy mayor, pero Bitcoin es algo que yo estoy seguro de que a una persona, a un niño, por ejemplo, a una persona mayor, aun en pleno uso de sus facultades mentales y que no tenga ningún problema, digamos, que esté bien mentalmente, aun explicándoselo bien, con dibujitos, paso por paso, al final se pierden y no lo llegan a entender. Incluso a mí me pasó. En mi primer contacto con Bitcoin, a mí me costó un montón, incluso meses después de eso, buscando la misma información todo el rato de un lado a otro, me costaba entenderlo aún. Joder, no me no pronuncio bien. El white paper de Bitcoin es algo súper complejo para alguien totalmente ajeno a este ecosistema al final. Y yo creo que es muy importante. Una vez que entiendes, no digo al 100%, pero al menos al 80% o al 90%, todo lo que es Bitcoin, todo lo que puede llegar a ser, todo lo que aspira a ser, yo creo que cuando llegas a ese punto entiendes que bueno, uno de los posibles caminos de los más seguros que al final se acabe adoptando y que se acabe reconociendo en el mundo entero el valor de Bitcoin. Y bueno, puede o no que se instaure el patrón Bitcoin, ¿no? Yo lo veo quizá un poco lejano, pero me gustaría y creo que puede ser totalmente posible. Hay muchos factores ahí que podremos desarrollar en otro momento, pero es eso, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una de las razones, porque si todo el mundo, si hubiera una educación, porque al final todo lo que entraña a Bitcoin lo tienes que buscar por internet, no hay una carrera, digamos, para así decirlo. En economía no se te enseña acerca de esto, en carreras de, yo qué sé, de programación o parecidas, en los que toque de alguna manera una rama de Bitcoin, tampoco lo enseñan. Y al final es algo en el que si no te instan, si no te viene en una carrera o lo que sea, quizá sea mucho más difícil de conocer para mucha gente, sobre todo de la masa general, ¿no? Que la gran mayoría, la gente que no conoce Bitcoin. Entonces, esto era lo que os quería traer, una pequeña reflexión que he hecho, un audio muy, muy cortito, de los más cortitos, pero bueno, me alegro de no haber dejado el canal inactivo. Espero que os haya gustado, esto ha sido todo y nos vemos para la próxima. Un saludo.